vamos a hablar acerca de los virus. Entonces, los virus, bueno, salud. Hay unas cositas, sí, los virus es un poco más complejo de analizar. Acá va a ser un poco más de memoria. La primera parte de todo microbiología es casi memoria porque todo lo que se le dice es nuevo. Entonces van a tener que memorizarse un montón de cosas y datos nuevos, ¿ya? Pero conforme van avanzando las cosas, ya se va a ir entendiendo mejor los conceptos y lo demás, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre generalidades de los virus. Y una de las cosas que es importante es entender las definiciones, porque las definiciones nos van a permitir comprender lo que el texto dice, ¿ya? Entonces, ¿el virus qué es? Ven esta estructura, ¿no? Tiene un contenido y tiene algo que protege al contenido. Básicamente es un conjunto de moléculas que lleva consigo material genómico, ¿ya? Eso es un virus, no es un ser vivo, ojo, ¿ya? Eso solamente es un componente que está compuesto por varias cosas. El virión, ¿ya? Es el virus, pero cuando está dando vueltas por ahí, no está metido dentro de una célula. ¿Estamos bien? Eso es antes de que entre dentro de una célula. Está claro, ¿no? El virioide, ¿ya? Es un complejo de ARN que no tiene envoltura, no tiene proteínas en su superficie que lo vayan a proteger, es simplemente material genómico. Un prión es una molécula que es mucho más pequeña, compuesta de proteínas, que no son material genómico, sino que son proteínas. Y estas, al interactuar con el organismo, interactuar con algunos receptores, pueden desencadenar ciertos procesos. Ya, por eso es importantísimo también tenerlo en cuenta. Y el virusoide vendría a ser un material genómico, o sea, es un material de ARN que se encuentra dentro de otro complejo de virus. ¿Ok? Eso es un virusoide como tal. ¿Sí? Acuérdense de estas definiciones porque cuando ustedes vayan a revisar los libros, les va a decir por un lado virus, después les va a hablar de virión, después les va a hablar de otras cosas y es medio engorroso, ¿ya? Entonces es importante más o menos que sepamos las definiciones. Entonces, cuando hablamos de virus, como lo dije hace un rato, lo que nosotros debemos tener en cuenta es la estructura básica. Y una de las cosas que es clave de un virus es que tiene un material genómico, sea ya ARN o sea ADN, ¿okay? Cualquiera de los dos. Pero como esto es lo más precioso que tiene el virus, lo tienen que cuidar. Entonces, para cuidarlo, tiene una estructura adentro que lo va a proteger. Y adicionalmente, algunos virus tienen una estructura en su superficie que protege a la que está protegiendo al material genómico. Básicamente eso es una estructura de virus. Ahora, algunos van a variar, como les dije, ¿no? Algunos no van a tener esta estructura glicoproteica y solamente van a tener material genómico con ese acá. Y otros van a tener todo el complejo como lo vemos acá. Cuestión que esa es la unidad básica del virus, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ARN, ADN, tenemos una estructura que es esta de acá, que puede tener alguna morfología, que vendría a ser la cápside, y tenemos una envoltura lipídica con varias glicoproteínas en su superficie. Entonces, acuérdense que las glicoproteínas, ¿para qué nos sirven? Para interactuar con las células, ¿verdad? En este caso, interactúan con las células del hospedador, ¿ya? Entonces, es importantísimo. Muy bien. Empezamos definiendo algunas cosas. Para empezar, la envoltura. Habíamos dicho, ¿no? Algunos tienen una envoltura que vendría a ser esta capa lipídica. Y acuérdense, si hablamos de una bicapa lipídica, ¿de dónde deriva entonces? ¿Quién produce o quién tiene consigo una capa lipídica? ¿Ah? De las células, ¿verdad? ¿Qué significa? Porque el virus no tiene organelas para producir estas estructuras. ¿De dónde lo saca? De la célula del hospedador. Quiere decir que esta membrana lipídica la deriva de ¿qué? De las células hospedadoras a las cuales se infecta. ¿Estamos bien? Pero igual sigue siendo una capa que tiene glifos en su superficie y tiene proteínas, ¿no? Mira acá. Tiene un anclaje que está en esta capa lipídica y acá tenemos una glicoproteína. Algunos virus van a ser envueltos y otros van a ser no envueltos o desnudos, ¿ya? O sea que, como lo vemos acá, no son envueltos y este de acá sí tiene su envoltura. Ahora, ¿para qué sirve esto?
acuérdense, ¿no? Si esto deriva del hospedador, ¿para qué es? Para que sea reconocido un poco más fácil. Porque si es propio del cuerpo humano, entonces más fácilmente se puede adherir y más fácilmente puede ingresar. Esa es su función. Si no tiene, entonces le cuesta un poquito más. Igual puede entrar, pero le cuesta un poquito más. ¿Ya? Lo otro es que al ser una capa lipídica, ya cuando está en contacto con el calor, con detergentes y simplemente la desecación, es más sensible el virus, puede tornarse más débil, entre comillas. Es más fácil de lisar ese virus, ¿ya? Más fácil de romper su estructura. Y como tiene estos receptores en su superficie, estas glicoproteínas lo que hacen es entrar en contacto con la célula del hospedador. Entonces, entra en contacto con un receptor y es reconocido. En cambio, esta de acá no tiene esas estructuras glicoproteicas en su superficie. Entonces, no es tan fácilmente reconocido por una célula hospedadora. ¿Se comprende? ¿No? ¿Sí estamos bien? ¿Estamos bien? ¿La envoltura es la glicoproteína? ¿Qué? ¿La envoltura es la glicoproteína? O sea, es un compuesto que va a llevar que glicoproteínas, que son estas de acá, y la membrana lipídica. ¿Se entiende? Una vez que ya está en hospedador. Una vez que ya está en hospedador. Lo deriva del hospedador, lo saca de él. ¿Ya? Viene el virus, se mete, va a formarse, porque utiliza la estructura de la célula hospedadora y se roba la membrana lipídica. ¿Ya? Y ahí que había sintetizado sus glicoproteínas. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente que debemos saber es en relación a la cápside. Y la cápside es otra estructura, que hace un momento lo habíamos mencionado. Y es la estructura que está directamente conectada con ¿quién? Con el material genómico. ¿Qué son entonces? ¿Qué es la cápside? Es una estructura que puede tener una forma, ya puede ser icosaédrica, puede ser así en espiral, etc. O helicoidal, y que alberga al material genómico. Son proteínas que protegen al material genómico. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál vendría a ser su función? Proteger el material genómico. Y algunos que los que están desnudos, estos se van a unir también a los receptores y van a permitir que ingrese el material genómico. Ahora, la otra parte del virus. La otra parte del virus vendría a ser el material genómico como tal, que sería o ADN o ARN. ¿Sí? Es fácil. ADN o ARN. El gran problema de esto es que, si ustedes se acuerdan, ARN y ARN podrían ser unas estructuras, unas moléculas que van a estar así en hélice, ¿no? Que pueden ir en doble cadena. Pero también los virus tienen la capacidad de tener solamente una cadena. Sin embargo, el otro problema es que algunos se sintetizan de 3' a 5', y el otro es de 5' a 3'. ¿Sí se acuerdan, no? La parte de biología, todo lo que habían hablado el año pasado, esos detalles, ¿ya? Ya, ahí está lo engorroso de los virus. Pero, ya, esa parte no lo vamos a hablar mucho porque no es algo que nos vaya a servir mucho en la práctica clínica como tal. ¿Está bien? Pero es importante que lo sepan. Entonces, tenemos el material genómico que va a ser o ADN o ARN. Algunos van a ser de cadena simple, otros van a ser de cadena doble, otros van a ser lineales y otros van a ser circulares. Y algunos van a estar en disposición positiva y otros van a estar en disposición negativa. Punto. Se acabó. ¿Ya? Entonces, empezamos con los ADN. Y los ADN dijimos, ok, tenemos ADN que van a ser de cadena doble, que van a ser los bicatenarios, y otros que van a ser de cadena simple, o sea, los monocatenarios. Si empezamos con los monocatenarios, un monocatenario ADN, tenemos uno que es desnudo, que vendría a ser el parvulus. Por el otro lado, la gran mayoría de quienes son los de cadena doble. ¿Sí? Acá hay uno, acá hay más, ¿no? Entonces, tenemos cadena doble, la gran mayoría de los ADNs. Algunos son envueltos y otros son desnudos. ¿Qué significaba que sea envuelto o desnudo? ¿Ah? La envoltura, la parte más externa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el envuelto tiene la parte externa y el desnudo no tiene la parte externa, ¿no? Pero los dos tienen que la parte, ¿no? Entonces, dentro de los envueltos, ¿quién está? Los epanavirus, los herbevirus y los poxvirus. Después se van a ir aprendiendo un poco.
Y los del nudo, ¿quién tenemos? Los adenovirus, papilomavirus y poliomavirus. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien, yo estoy un poco alterado, porque estoy recién, después de la comida. Entonces, el siguiente grupo que dijimos que era los ARN virus, ¿no? Y los ARN virus también pueden ser algunos de doble cadena y otros monocatenarios o de cadena simple. ¿Está bien? De una sola cadena. ¿Dónde hay más? En el lado de una sola cadena, ¿no? A diferencia del otro, ¿no? El otro, ¿dónde había más? En el lado que era doble cadena. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Entonces, empezamos con los que son poquitos. Los de doble cadena, algunos son con envoltura y otros sin envoltura. O sea, algunos desnudos y otros desnudos. El que tiene envoltura, ¿quién está? Un virus que es medio raro, sí, pago 6, eso no es importante. El que no tiene envoltura, ¿quién es? El reovirus. Pasamos a los que son en mayoría. Vendría a ser los de cadena simple o cadena sencilla. Tenemos a los que tienen envoltura. Ahí está el virus de la influenza, la perditis, virus de la rabia, retrovirus y fiebre amarilla. Y los que no tienen envoltura, el poliovirus. ¿Ya? Esta parte es pura memoria. ¿Sí? Esta parte es pura memoria, doctor. Sé, es más feíto esa parte, no es tan agradable. Pero más o menos vamos así. Entonces, a mensaje a grandes rasgos. Los ARN virus usualmente son de doble cadena. Y los ARN virus usualmente son de una sola cadena. ¿Estamos bien? Hay excepciones, claramente, pero usualmente. Ahora, el gran problema de los ARN virus es que los ARN virus ahí ya tienen otras disposiciones para agruparlos. Que algunos son positivos, otros son negativos, otros están indecisos y otros cambian de ARN a ADN. ¿Estamos bien? Entonces, ahí tenemos ciertas peculiaridades que esto ya otra vez lo vuelvo a decir, básicamente de moda. Pero para que se acuerden de eso, tienen que acordarse de esto, que es clave. Que esto ya lo vieron también el año pasado cuando hicieron biología y bioquímica, si mal no me equivoco. ¿No? Que partimos de dónde? Partimos del material genómico, o sea, en una célula normal como las nuestras, ¿qué tenemos? Un material genómico integrado, ¿no? De ahí el ADN que sintetiza. ARN, ¿verdad? ¿Y cuál ARN vendría a ser? ¿Qué tipo de ARN? Ribosomal. El ARN mensajero, ¿no? ¿Para qué? Para sintetizar, ¿qué? Proteínas. ¿En dónde? En los ribosomas. En los virus es lo mismo, ¿no? Porque hemos dicho, ¿virus de qué tipo? ADN. Para que pueda llegar a sintetizar proteínas, porque lo que necesita es construir su castillo. Entonces, para construir su castillo, ¿qué necesita? Sintetizar proteínas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? De ADN, tiene que pasar a qué? Perdón, de ADN, tiene que pasar a ARN, y después tiene que sintetizar proteínas. Pero como el virus no tiene ribosomas, necesita obligatoriamente meterse ¿dónde? En la célula hospedadora. El virus no puede vivir sin la célula hospedadora. Necesita la célula hospedadora, ¿no? Porque si no, no logra sintetizar proteínas, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es el problema, el gran problema de esto? Que el ARN puede volverse ADN para después transformarse en ARN y seguidamente sintetizar proteínas. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Es una cosa media loca, pero que es importante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué parte? Pues, Pasa que nosotros tenemos distintos tipos de virus, ¿no? Habíamos dicho que hay algunos que son virus de tipo ADN. Empezamos con eso, pero son los más sencillos. Pero este virus no puede andar solo y solito no va a sintetizar proteínas, o sea que no va a sobrevivir, no va a perdurar. Necesita meterse a una célula hospedadora. Entonces, el ADN, para poder sintetizar proteínas, el paso que tiene que seguir es que se transforme en ARN, para luego sintetizar proteínas. En cambio, tenemos otros virus que desde el origen son de tipo ARN, o sea, que te saltas este paso, ¿no? Ya estás acá. Entonces, fácilmente puede llegar a sintetizar proteínas rápidamente, ¿no? Porque está un poco más cerca. Pero dentro del grupo de los ARN virus existe un grupo especial, que son los transcriptasa reversa, o sea, que ellos
de ARN se pasan a ADN, se dan todo un vueltón. ¿Para qué? Para que después genere ARN y termine sintetizando los proteínas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Todavía no. Esto es con la morfología del virus. O sea, es uno ARN, el otro es ADN. Unos son retrovirus y otros son. No, acuérdense que existen algunos que son de 5' a 3' o de 3' a 5', ¿no? Que vendría a ser la disposición. Ajá. Entonces algunos van a tener este sentido, otros van a tener este sentido como para poder sintetizar. Entonces tienen que cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo para hacer todo el proceso de síntesis. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí, no? ¿Se entiende? ¿Allá? Ya, perfecto, me gusta. Ya, sigamos. Entonces de esto vamos a ampliar un poquito más. Habíamos dicho que teníamos los virus que son ADN, ¿no? Entonces, este virus ADN no es muy complejo para continuar con su ciclo de vida, porque si ya es ADN, para generar un nuevo virus, que tiene que ser? Una segunda copia, ¿no? Tienen que sintetizar ADN. Y ahí nomás da vueltas en tema de ADN. Por el otro lado, tenemos lo que son los virus ARN, que el subcírculo que va a generar es nuevamente sintetizar más ARN. Pero tenemos un virus especial, que son los virus de transcriptasa reversa o los retrovirus, que lo que hacen es, de ARN pasan a ADN, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho hace un rato. Entonces, debajo de eso tenemos otros componentes. En el caso de los virus ADN tenemos o es de cadena simple o es de cadena doble. En este de acá, como tenemos una parte de ARN y tenemos otra parte de ADN, tenemos algunos que son de cadena doble y otros ARN positivos. Y acá ya tenemos la gran mayoría, que son ARN negativos, ARN positivos o los ARN de cadena doble. Es engorroso, sí, es un poquito fastidioso, pero acá hay unas cosas claves que deberían saber. Para empezar, cada vez que ustedes ven positivo o negativo, ¿qué significa? Que es de cadena simple. ¿Se entendió? Cadena simple. Cuando hablan de cadena doble, ahí no hay positivo o negativo. ¿Por qué? Porque tienen los dos pares, ¿no? ¿Se acuerdan de esa hélice del ADN? Tienes un lado que es de 5' a 3' y el otro que es de 3' a 5', ¿no? En cambio, cuando es de cadena simple, solo tienes uno de los dos. O que va de 5' a 3' o que va de 3' a 5'. Por eso el de cadena simple o es positivo o es negativo. En cambio, los que son de cadena doble, ahí no se divide en positivo o negativo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se comprende? Esto se aplica sobre todo para ¿quiénes? Para los virus de tipo ARN. En cambio, los virus de tipo ADN, no, esos son o positivo, perdón, o de doble cadena o de cadena simple. Se acabó. Así es el caso. Ese es más fácil. ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien? ¿Qué pasó? ¿Cuál parte? Lo del ADN. ¿Ah? Lo del ADN, ¿cuánto es el ADN? ¿Cómo es cadena? Empezamos de acá. Cuando es un virus de tipo ARN, puedes tener un espectro grande. Los que son de cadena doble o los que son de cadena simple. Cadena doble, ¿qué significa? Que tienes esa doble hélice, ¿no? ¿Recuerdas cómo es la imagen de un ADN o un ARN? Son los que vienen a dar vueltas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas por una sola columna, uno va de 3' a 5' y el otro va de 5' a 3'. Si tú los separas esos dos, se vuelven monocatenarios cada uno. Pero uno está de 3' a 5' y el otro está de 5' a 3'. Eso se aplica para virus ARN. En el caso de los virus ADN, simplemente va a ser o de cadena simple o de cadena doble. Nada más. Ya. Yo lo sé, esta parte es compleja. ¿Sí? No está para un ratito nada más. Tienen que revisarlo un poquito más al fondo. Pero lo que sí me interesa que sepan ahora, en este momento, es que si ustedes se dan cuenta, virus de tipo ARN
¿Quiénes son? El ebolavirus, el virus de la influenza, el virus de la hepatitis C y el virus del SARS. Virus ADN, ¿quién está? Parvovirus y herpes virus. El virus de transcriptasa reversa, ¿quién está? VIH. Y por el otro lado, que también es transcriptasa reversa, pero de tipo ADN, ¿quién es? El virus de la hepatitis B. ¿Se comprende? ¿Sí? Dígame. Doctor, ¿cómo una transcriptasa reversa puede ser del tipo ADN? Es ADN y se convierte en RNA. Claro. Lo que transcriptasa reversa. Es su forma instantánea. Su forma de pasar de un lado a otro es al revés. ¿Ya? Eso es medio complejo. Sí, medio complicado. ¿Ya? Esto no es para que se... Acá hay una parte un poco más compleja. ¿Ya? ¿Esto por qué les traigo? Miren esta parte de acá. Acá, ¿qué tenemos? ARN mensajero, ¿verdad? ARN mensajero, ARN mensajero, que es el paso previo para que sintetice ¿qué? Proteínas. Si ustedes siguen la flecha de arriba, ¿qué te da a entender? Que el que sintetiza proteínas, ¿quién es? El ARN positivo. El ARN negativo no sintetiza proteínas. ¿Estamos bien? Acá, el ARN negativo tiene que pasar a positivo para que pueda sintetizar proteínas. Cuando es de doble cadena no importa. ¿Por qué? Porque tiene tanto el negativo como el positivo, ¿no? Entonces puede sintetizar proteínas, no necesita mucho cambio. En cuestión de ADN no hay mucho cambio tampoco. Si es de ADN, rápidamente puede sintetizar ARN para sintetizar proteínas, ¿no? No hay mucho problema. Dime. Me gustaría saber por qué el cadena que es negativo no puede sintetizar proteínas. Ya, no es que no pueda sintetizar, sino que necesita pasar a otro paso, Hacer ir a otro positivo. paso. Claro, necesita hacerse positivo para llegar a sintetizar proteínas. O sea, ¿por qué no puede ir como negativo? Por la disposición, acuérdate cómo funciona el ribosoma. O sea, trae a la imagen del ribosoma, ¿no? Acuérdate del ribosoma. El ribosoma parte de un polo hacia otro para sintetizar. Entonces, justo ese polo hacia otro es el que encaja con el ARN positivo. Pero si el negativo no puede encajar en el cassette del ribosoma para poder sintetizar. Gracias. ¿Se comprende? Por eso el ARN negativo tiene que pasar a positivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se comprende? Esta parte es compleja, como les digo, no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿ya? Pero es solamente para que vean el vistazo general. Ya, entonces, en pocas palabras, existen varios pasos para que al final llegue a generar ARN mensajero, lo cual tiene como objetivo sintetizar proteínas. Acá está escrito un poquito más a fondo, ¿ya? Un poquito más a fondo, que no es tan agradable, pero que es lo mismo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos virus ADN, si ustedes se dan cuenta, el ADN ¿qué hace? Rápidamente se mete ¿dónde? En el núcleo. ¿Para qué? Para que después tener ARN mensajero que termine ¿qué? Sintetizando proteínas. Así de fácil. En cambio, el virus de tipo ARN, ¿dónde está? Miren, para acá, para acá, para acá. ¿En dónde está? En el citoplasma. Son pocos los virus ARN que entran al núcleo para sintetizar después proteínas. La gran mayoría, ¿dónde trabajan? Fuera, ¿no? Pero el otro no. ¿Se comprende? Y acá tenemos otro grupo que vendrían a ser los retrovirus, ¿no? Que de ARN pasan a ADN para recién de ADN meterse en el genoma y terminar sintetizando las proteínas. ¿Sí? Por eso este embrollo de palabras, de juego de palabras. Pero más o menos así. Entonces, en pocas palabras, ¿quién se esfuerza más? ¿Quién tiene más pasos? Los virus de tipo ARN. Y dentro de los virus de tipo ARN, ¿quién tiene más pasos? Este que es un retrovirus, ¿no? Porque de acá tiene que pasar para acá para poder ingresar acá y poder terminar sintetizando proteínas. En cambio, los otros son más directos. Acá en este programa no necesitan meterse y comienzan a generar proteínas. ¿Se comprende? O sea, es un paso más sencillo, pero el más complejo vendría a ser el ARN retrovirus. ¿Sí? ¿Estamos viendo? ¿Sí? No se me estresen, no se me estresen. Entonces,
Diferencias generales, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor. Los virus de tipo ARN, el tamaño de su genoma es un poco más pequeño comparado con quién, que los virus de tipo ADN. Los virus de tipo ARN mutan mucho más rápido que los virus de tipo ADN, justamente porque si es más grande es más difícil modificarlo. En cambio, si es más chiquito, al toque lo puedo cambiar, ¿no? En los virus de tipo ARN usualmente son transitorias las infecciones o su ciclo de vida. En cambio, los tipos de virus ADN son usualmente más crónicos, ¿ya? La replicación, en el caso de ARN, son ciclos de replicación mucho más rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque están acá, de frente sintetizan, o sea, es mucho más rápido. En cambio, la replicación a través de ADN necesita entrar al núcleo para generar a través del núcleo. O sea, es un paso más, es un poco más lento que comparado con los virus de tipo ARN. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Doctores, con confianza. ¿Ah? ¿Se entendió? No. ¿Ah? Con confianza, confianza. Esta parte es compleja. Nuevamente. Si ustedes se fijan por acá, ¿no? Los ARN no tienen muchos pasos como para poder empezar con la síntesis de proteínas, ¿verdad? O sea, el objetivo de un virus, ¿cuál es? Que sintetice proteínas para generar un nuevo virus hijo. Entonces, si rápidamente sintetiza proteínas, su ciclo de vida es bien cortito, porque rápidamente puede generar otro nuevo virus, ¿no? En cambio, los virus de tipo ADN, ¿qué pasa? Necesitan transformarse para poder integrarse, necesitan integrarse al genoma para poder generar proteínas. Entonces es un paso adicional, demora un poquito más. Y recién ahí pueden sintetizar proteínas, o sea, recién ahí pueden generar virus hijos. ¿Se comprende? ¿Hasta ahí? ¿Está claro más o menos? ¿Sí? Pero acá hay una excepción a todo. Y la excepción vendrían a ser los diferentes, los incomprendidos. ¿Quiénes están? Los retrovirus. ¿Por qué? Porque este retrovirus agarra de ARN, cambia a ADN para después ingresar al genoma para luego recién sintetizar proteínas. O sea que su ciclo de vida es un poco más complejo comparado con el resto de virus de tipo ARN. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, que el ciclo de vida de los ARN son más largos. Depende del ARN, ¿no? En general, la mayoría de los ARN es un poco más corto, en general, comparado con estos que necesitan hacer varios pasos. ¿Se comprende? ¿Sí? Por eso acá, ¿qué te dice? El ARN, como es muy chiquito, su genoma muta alto, pero su persistencia dentro del huésped es poca, ¿no? Porque no necesita muchos pasos. En cambio como necesita varios pasos y encima se mete al genoma de la célula hospedadora, entonces la enfermedad es más crónica, la infección es más crónica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Con confianza, dime. ¿A qué se refiere que el retrovirus tiene persistencia a la química? Ah, ya, ese es el grupo que siempre se escapa, ¿no? Ese es el incomprendido. ¿De acuerdo de qué ha pasado? El retrovirus lo hemos cambiado de ARN a ADN para que después se meta al genoma, ¿no? Entonces, cuando se integra en el genoma, va a haber un tiempo en el cual lo va a comenzar a replicar pero lentamente, porque está así que hay un poquito material, no hay mucho material del virus dentro del genoma. Entonces no logra generar tantos virus de manera rápida. Por eso se queda de manera latente, persistente, poco a poco. ¿Ya? Eso lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. ¿Cuál es la diferencia con entonces el ADN? ¿En cuál? De la denunciación. El retrovirus es latente, entonces poco a poco el ADN Es que el ADN se queda integrado en el ya genoma. se queda. Este de acá también se queda integrado porque se transforma en ADN. Pero este ciclo de replicación es un poco más complejo que el ADN virus. ¿Ya?
¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos complejos, ¿no? Estamos complicados. El virus es un poco más complicado. ¿Ya? La siguiente clase vamos a volver a repasar un poquito. Salud. Es un tipo de virus. Ya. Vamos a avanzar para ver si es que se pulen un poquito mejor las ideas. ¿Ya? Pero igual necesito que se expresen y se queden con las dudas, porque si no al final se van a ir sin entender completamente bien las cosas. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que un virus de tipo ARN, usualmente la gran mayoría, no atraviesan por el núcleo para sintetizar proteínas. O sea que su ciclo de vida es un poco más rápido, más sencillo. Y encima es un material genómico bien chiquito, entonces no necesita tantas cosas. Por acá está el virión, ¿no? Libre, cuando está libre se llama virión, que se une y se transforma, cambia de nombre nada más y se vuelve a llamar un virus. Entonces rápidamente atraviesan los pasos para sintetizar proteínas. Y acá ya se ancló. ¿Ves? Y ya se liberó. Cuando necesita la cápsula, perdón, la envoltura, rápidamente saca de la membrana. ¿Se dan cuenta? Este no atravesaba el núcleo. Su ciclo de vida es rapidísimo, al toque, ¿no? Estos son la mayoría de los virus de tipo ARN. En el caso del virus ADN, acá cambia la cosa, ¿no? ¿Cómo es esto? Rápido. Y acá, un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el virus de ADN lo que tiene que hacer es que su material genómico comience a unirse al ADN para poder recién sintetizar ARN mensajero que sintetice proteínas y por el otro lado replicar el material genómico para después ensamblar todo y que se libere un nuevo virus. ¿Sí? Es un poquito más complejo entonces, ¿no? No es tan sencillo como el virus de ARN. ¿Sí? Entonces el mensaje clave ¿cuál es? Que la mayoría de los virus de tipo ARN, su ciclo de replicación va a ocurrir ¿en dónde? Afuera, en el citoplasma. En cambio, los virus de tipo ADN, la mayoría de su ciclo de replicación va a ser en el núcleo. ¿Ya? ¿Se comprendió un poco mejor? Ya, perfecto. Acá comenzamos a hablar de definiciones otra vez. Y las definiciones incluyen una palabra que se llama recombinación. Se dan cuenta que acá tenemos dos virus que son diferentes, ¿no? Uno es amarillo, otro es medio rosado, rojizo. Que los dos pueden llegar a infectar una misma célula. Sin embargo, el producto final es la mezcla de los dos. Pero la mezcla de que el material genómico se ha unido, o sea, amarillo y rojo, y la parte externa también se ha unido, amarillo y rojo, ¿no? La recombinación sería cuando uno junta tanto el material genómico como las estructuras proteicas que tiene encima. ¿Ya? Entonces, estos dos dan a luz un nuevo virus, que es diferente, ¿no? Este de acá es diferente a estos dos, ¿no? Después tenemos el reagrupamiento. Y acá nuevamente tenemos dos virus, bueno, dos viriones, ¿no? Que están fuera de la célula. Dos viriones que tienen un material genómico diferente, que tienen una composición diferente, que al momento de infectar una célula terminan dando un producto que la gran mayoría pertenece a uno y tienes una pequeña porción que pertenece al otro. ¿Sí? Tenemos de tres, solo tenemos un material genómico y la gran mayoría es amarillo. Tenemos un poquito que pertenece a uno de ellos. O sea, predomina uno de los virus, tanto el material genómico como la parte fenotípica, que serían las proteínas y las glicoproteínas. ¿Se comprendió? ¿Está bien, no? ¿No se entendió? No, es que yo fui al baño. ¿Ah? Es que yo fui al baño. Ah, fuiste al baño. Ya. Una de las cosas es la recombinación. Y la recombinación básicamente tiene dos virus madre que cuando infectan una misma célula da luz a un virus hijo que es la mitad de ambos, tanto del material genómico como de toda la estructura proteica y glicoproteínas. ¿Sí? Mitad, mitad. Ya. Fácil. En cambio, en el reagrupamiento tienes dos virus con genomas que van a estar segmentados, que infectan una misma célula y que en el momento de ensamblarse, cuando se unen, tienen los genomas
que no están unidos, pero ahí está, de este y de este. Acá lo que perdura y lo que persiste, ¿qué es? El genoma. Acá el genoma está unido en ambos. ¿Se entendió? Y acá en la complementación, es básicamente que el producto final tiene el genoma de uno solo. El otro puede unirse en la parte superficial. Pero al final, ¿qué es lo que importa en un virus? Lo que importa es el genoma. Para poder dar a luz a un nuevo virus, ¿de dónde saca? La información del genoma. Eso es lo que importa. Entonces, dicho de otra manera, si yo agarrara el genoma de este virus y lo replico, ¿qué me da? Un virus que sea amarillo y rosado. ¿No? Hijos. Porque estoy hablando de esto. Si yo agarro y replico este genoma, ¿qué me da como hijo de virus? Me da un amarillo y otro rosado. ¿Se entendió? Y acá me va a dar solamente amarillos, pese a que su estructura superficial tenga amarillo y rosado. ¿Por qué? Porque el genoma es lo que importa para generar nuevos hijos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Es decir, que hay tres, va a ser un virus con tres cositas, ¿no? No son tres separados. Lo que pasa es que algunos virus pueden tener la capacidad de que su genoma esté segmentado, partido. Y al momento de replicarse, va a comenzar a repartir un poco su genoma para que después comience a sintetizar nuevas porciones de genoma. Entonces puede generar un amarillo, otro Un amarillo. amarillo y un rosado, algo así. ¿Estamos bien? Ya. ¿Hasta ahí se entendió mejor? Ese profesor es celular. Ya, sigamos. Esto es lo que les decía, ¿no? El tema de la mezcla fenotípica. ¿Por qué? Porque juntamos estos dos, lo que mantiene que es el genoma de un virus y tienes la estructura proteica del otro virus. Pero como es amarillo el genoma, cuando se replique esto, te va a dar a luz un hijo que es amarillo. Tanto el genoma como la parte externa. ¿Se entendió? Lo que importa es el genoma. Para replicar un nuevo hijo, lo que necesitas que es el genoma, porque la parte proteica, la parte de arriba, eso no interviene, ¿no? Mira este ciclo de vida. ¿Dónde termina esta estructura de acá? Acá ya no lo ves, ¿no? Se queda ahí nomás. Ya que no interesa. ¿Para qué sirve entonces esta estructura? Simplemente para que se una a la célula hospedadora, nada más. Para eso sirve. ¿Se comprendió? ¿Sí? Estoy preocupada. Ya. Vamos a seguir avanzando, tal vez hay algún dato que nos ayude a entender un poco mejor. Los virus son así, entender la biología del virus es bien complicado, ya no es tan sencillo. Entonces, a modo de resumen, ¿dónde está? Tenemos virus de tipo ADN, que el genoma puede ser de cadena simple o de cadena doble, pero que la gran mayoría que son de cadena doble. Y algunos van a ser envueltos o desnudos. Y ahí vamos a encontrar ejemplos, ¿no? Si están envueltos y es virus de tipo ADN, aquí tenemos virus de hepatitis B, virus de resfriado, mononucleosis, etc. Y por acá vendrían a estar los virus de tipo ARN, que su gran mayoría son virus monocatenarios, o sea, de cadena simple. Y acá lo vamos a dividir en algunos que son positivos y otros que son negativos. Y entre ellos algunos que están envueltos y otros que están desnudos. ¿Ya? Así lo van a ir viendo más o menos. Entonces, todos los virus de tipo ADN son bicatenarios, a excepción de ¿quién? Del parvovirus. Todos los virus de tipo ARN son monocatenarios, a excepción de ¿quién? Del reovirus. Fácil, ¿no? Sencillo. No hay mucha complicación. ¿En qué parte sí? ¿Cuál no es? Simplemente. Todos los virus de tipo ARN tienen una cápside icosaédrica y se replican ¿dónde? En el núcleo. ¿Excepto quién? El postvirus.
Ahora, todos los virus de tipo ARN se replican ¿en dónde? En el citoplasma. Excepto ¿quién? La influenza virus y los retrovirus, ¿no? Porque hemos dicho que los retrovirus tenían que cambiarse para meterse al núcleo, ¿no? Los virus envueltos, ¿sí? Los que tienen esa bicapa lipídica con glicoproteínas en su superficie, suelen morir fuera del hospedador. O sea, que para que haya una transmisión rápida, necesitan ¿qué? Un contacto íntimo, una cercanía. En cambio, los virus desnudos sobreviven en ambientes hostiles, ¿no? Perduran un poquito más, lo puedes transmitir. Ejemplo, la transmisión fecal-oral, ¿no? Mano demora un tiempo, no es tan estrecho contacto para que pueda infectarse. ¿Se entendió? Veo muchas dudas en todos. Veo muchas dudas. Digan las dudas ahorita, antes de que se olviden. ¿Por qué los virus desnudos, o sea, son capaces de sobrevivir a pesar de no tener formato de los están igual contra el rápido? Como el mensajero, suelen morir fuera de los. Lo que pasa es justamente que tienen la capa lipídica, entonces esa capa lipídica destruye más fácilmente el compuesto y el material. En cambio, las proteínas persisten un poco más. Entonces, al no tener esa capa lipídica, le da más fortaleza a la cápside de proteínas para sobrevivir. En cambio, los que tienen esa capa lipídica les resta fortaleza a esa capa de proteínas, o sea, la cápside. Esa es la situación. Y cuando habla de ambiente hostil, por ejemplo, temperatura, no sé, ¿cuál sería el Ambiente hostil es simplemente fuera de la célula. fuera de la célula? Sí, porque o sea, ese es un ambiente hostil para el virus, ¿no? Fuera de la célula, o sea, fuera del cuerpo. Claro. Digan sus dudas. Virus no es nada bonito, es bien complejo, hay mucha terminología, cosas diferentes. Es algo que tienen que volver a leer como para que se pueda cuadrar mejor la idea. ¿Ya? ¿Qué más dudas hay? ¿Ah? ¿Qué es transmisión fecal-oral? ¿Qué? ¿Qué es transmisión fecal-oral? Su nombre lo dice, ¿no? ¿Fecal de qué es? Ya, fecal oral, boca, transmisión, atrás, a la boca. Eso es. Dime. ¿Qué? Ya está siendo muy literal. Pero, o sea, la conceptualización no sería que mueran, ¿no? Sino que se desnaturalizan. Y ya, porque no es un ser vivo. Entonces se naturalizan y ese componente genómico ya no sirve. Ya no pueden replicarse. Ya tampoco sea muy literal. ¿Qué más? ¿Dudas, doctores? Díganlas ahora. ¿No hay dudas? Ya, vamos a tener 5 minutos ya para que vayan 5 minutos, ¿no? Pero, tomando de acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es una acerca de que estos son más bonitos. Estos sí me gustan. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para empezar a hablar sobre los ojos, tenemos que hablar de definiciones. Entender al ojo. Pero más que entender al ojo, lo que tenemos que hacer es entender a la persona que escribió el ojo, ¿no? Porque después se una después se otro, después lo cambian, y actualmente están sirviendo nuevas nomenclaturas. Si un ojo se llamaba ahora de una forma, mañana se llama de otra. Entonces es muy complicado, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender un poquito. ¿Funciona o no funciona? Ya. Primero, está bien feo este tema. ¿Alguien puede subir? ¿Cuánto puede subir? ¿Alguien llega? Ya, por favor. Díganos. Como gusto.
guste, yo no te voy a decir nada. ¿Se cayó? ¿Ahí está mejor? Bueno, ya nada. No, gracias, profesor. Me refiero al cañón. El cañón está más feo. Sí, no es claro. También, por razón no se entiende. Ya. Habla con la secretaria, pues, a ver si nos puede dar o arreglar el cañón u otro salón. ¿Ya? Porque yo pongo un montón de imágenes y con eso yo una de las. Yo recién no sé, yo no necesito. Ya, entonces, una de las cosas que primero deberíamos saber es esta de acá, la definición. Y esta definición que dice acá, levadura. En inglés, yeast, ¿ya? Entonces, las levaduras, ¿quiénes son? Son unas estructuras únicas, unicelulares. ¿Estamos bien? ¿Ya? Acá está, mira, una levadura, otra que tiene un hijito, otra. Acá tenemos algunas que están juntitas, pero todos son levaduras. Igual que lo que han visto hoy día, ¿no? Los cocos y los que hicieron el martes, ¿no? Tenían algunos poquitos que todos eran cocos, pero estaban medio juntos, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos a las hifas. Hifas, acuérdense, hifa, ¿qué significa? Rama, filamento. Entonces son estructuras medias adelgazadas que parecen como que las ramas de los árboles. ¿Ya? Esa es la imagen de una hifa. Entonces acá tenemos hifas, acá tenemos otras hifas, pero múltiples. Entonces, en la vida real, una levadura, ¿cómo se ve? Como de acá. Esta es una levadura, esta es otra que es su hijita. Acá tenemos otra, acá tenemos otra, múltiples levaduras. Y todas estas levaduras son chiquititas, bien pequeñitas, que parecen como gotitas. ¿Ya? Y las hifas, ¿sí? Habíamos dicho que son como filamentos. Acá están. Una por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Sí? Parecen las ramas del árbol, ¿no? ¿Sí? Cuando crecen. ¿Sí? Bonito, ¿no? Similar. A partir de ahí viene otro término que deriva justamente de las hifas, que vendrían a ser los micelos. ¿Y qué es? Un micelo es el conjunto de ¿quién? De hifas. O sea que si nosotros tenemos un árbol que tiene un montón de ramas, ese montón de ramas se le denominaría micelo. Acá está. Ah, no, este es otro. Ya. Acá tenemos, ¿qué es esto acá? Una levadura, ¿verdad? Una levadura. Y a su costadito bien pegado tenemos otra levadura, pero es más chiquitita, ¿no? Esta es más chiquitita que esta. ¿Qué significa? Que esta levadura está dando a luz a levaduras hijas, pequeñitas, ¿no? Entonces, acá tenemos la levadura que es más grande y da luz a una levadura chiquita. Esta estructura, que todavía depende de la membrana de la levadura madre, se le denomina brote o yema. ¿Está bien? Depende todavía, está unido. Entonces, es su hijito, todavía no lo ha soltado. ¿Ya? Se le llama brote o yema. En este lado de acá, lo que vemos que es una levadura, pero que está extendiendo un brazo. ¿No? Y acá tenemos que como que se quiere dividir un poquito, ¿no? Está achatado. Esta estructura de acá se le denomina pseudohifa. ¿Por qué? Porque la hifa dijimos que eran ramas. En cambio esta no es una rama. Entonces es un sacha ramas, ¿no? Una pseudohifa. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Pero ¿de dónde deriva? De una levadura madre. ¿No? ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Por el otro lado tenemos una hifa, tenemos una levadura que está generando una estructura alargada, similar a esta, ¿no? ¿Te parece mucho? ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiene una constricción, tiene un cuellito. En cambio esta es una estructura única, ¿no? Es como que un alargamiento nada más. A esta estructura de acá se le denomina tubo germinativo. ¿Ya? El que no tiene estrechez, el que no tiene cuello, se le denomina tubo germinativo. Y si tiene estrechez, se le denomina ¿qué? Pseudohifa. ¿Está bien? ¿Sí? Son definiciones, todas son definiciones. Acá está. Si tenemos un montón de hifas todas juntas, ¿no?
un montón de hijas todas juntas, ¿cómo se le llama? Micelo. Fácil, ¿no? Ahora, el problema es que el micelo tiene dos partes. Acuérdense cómo es un agar placa, ¿no? Un cultivo. Tienes el agar, la parte gelatinosa abajo, y hacia arriba, ¿qué es? Aire, ¿no? Entonces, acá está esta imagen. Acá tenemos la estructura gelatinosa y acá está el aire. Entonces tenemos el micelo hacia arriba, hacia el aire, y tenemos el micelo hacia abajo, ¿no? Hacia el agar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el que está abajo, ¿qué está haciendo? Se está nutriendo, ¿no? Son como las raíces del árbol, se extienden para nutrirse. Y la que está arriba, para reproducirse. ¿Ya? Entonces tenemos un micelo que es reproductivo y después tenemos un micelo que es vegetativo o de nutrición. ¿Sí? Definiciones, ¿ah? Poco, definiciones. Nada más que definiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando está expuesto el micelo al aire, va a producir reproducción. O sea, estructuras que van a dar a luz a nuevos hongos. Y cuando está en una estructura como esta, sin aire, lo que va a generar son estructuras ¿qué? Nutritivas, ¿no? O sea, es un micelo vegetativo. ¿Estamos bien? ¿Se comprende? ¿No? Ya, perfecto, muy bien. Acá está. Acá tenemos el agar placa, acá está la gelatina, y tenemos el micelo que brota hacia el aire, que es lo que nos va a generar las estructuras de reproducción, y el micelo que está metido en la gelatina, que es la parte que va a generar o absorber los nutrientes. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, entonces están entendiendo. Acá están nuestras hijas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta de acá? ¿Se dan cuenta? La imagen nada más. ¿Cuál es la diferencia? No sé si lo ven, porque yo de acá sí veo. No sé si ustedes lo ven. ¿Ah? ¿Se ve? ¿No se ve? En que uno, el que está del lado izquierdo, ¿qué es lo que tiene? Tiene segmentos, ¿no? Está dividido. Y el otro no tiene segmentos, ¿verdad? Es una estructura única, conjunta. No tiene paredes. ¿Se puede ver? Sí, ya, muy bien. Así va a venir el examen. Acá tenemos una estructura que es única, sin segmentos, sin paredes entre ellos. Y acá, dense cuenta, un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento. Tiene tabiques entre ellos. ¿Estamos bien? Bueno, lo que está atrás tienen ojos y sí pueden ver. Disculpe, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué tienen cosas? Así los historios. Otra terminología. La otra terminología es hablando de las esporas. Entonces, las esporas son las estructuras reproductivas de los hongos. Ya, cuando hablamos de micología, las esporas son las estructuras reproductivas. Y vamos a tener algunas esporas que son asexuadas y otras que son de origen sexuadas. O sea, que las asexuadas no intercambian el material genómico y las sexuadas intercambian el material genómico contra la célula. Acuérdense, ¿no? Acuérdense de este tema que es mitosis y meiosis, ¿no? En uno vas a hacer que haya un intercambio de material genómico de quién? Del papá y la mamá. En cambio el otro lo que vas a hacer es que la célula hija sea igual que la otra célula progenitora, ¿no? ¿Se entiende? Entonces acá es lo mismo, ¿no? En uno vas a tener, no va a haber intercambio genómico, porque el ADN va a ser el mismo que la célula reproductora, en cambio el otro sí va a haber. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ahorita les voy a presentar imágenes para que se entienda un poquito mejor. Lo otro que es importante tener en cuenta es que las esporas pueden ser externas, ¿sí? Como estas de acá, que están hacia afuera de la estructura, y otras que pueden ser, perdón, acá también son externas, acá también brotan, y otras que están internas, o sea que albergan dentro de un globo, ahí están metidos. Cuando se rompe, recién se liberan las esporas. ¿Ya? Acá también.
Está metido. Se rompe y recién se liberan las esporas. ¿Sí? ¿Está bien, no? Está bien. Todo esto lo vamos a repasar nuevamente. ¿Sí? Ok, entonces, por otro lado, las esporas también pueden ser derivadas de otro origen. ¿Ya? Acuérdense que hace rato habíamos visto que tenían una estructura que se puede alargar. Esa estructura que tiene segmentos se puede ir dividiendo. Entonces se divide y se rompe. Entonces al romperse, ¿qué vamos a tener? Como que ladrillos, ¿no? Ladrillos. A esto se le denomina artroespora, porque cada uno de estos segmentos va a dar a luz a un hongo hijo. ¿Ya? Una artroespora. O sea, el origen viene unidos. Cuando se rompió, ya se separan y va cada uno por su lado. ¿Estamos bien? ¿No? Que ahorita todavía lo estamos viendo juntos. Pero eso se rompe y después se separan todos. ¿Ya? Eso lo traes para que más o menos se vea de dónde nacen ambos. Ahora, las levaduras, porque todo esto ¿qué son? Todos son hifas, ¿ya? Todos vienen de hifas. En cambio, las levaduras también tienen esporas. Pero estas esporas cambian un poco el nombre y se les denomina blastoconidias o blastoesporas. ¿Y blasto qué significa? Que viene de gemación. ¿Sí? O sea, una espora que deriva de gemación. ¿Sí? ¿Sí? Blastoespora. Entonces, acá tenemos ya la levadura madre como hace rato, ¿no? Una levadura madre que producía un brote o una yema. A este brote se le va a denominar blastoespora o blastoconidia. Acá tenemos otra levadura grande que tiene una levadura hija, o sea, una yema, ¿no? Y a esta se le va a denominar blastoespora o blastoconidia. ¿Sí? Pero solo cuando se separan. Solo cuando se separan. En este momento, cuando se está haciendo la gemación. Porque cuando se separa, ya está creciendo, ya se está transformando en una levadura adulta. Esto es como que... Es como un brote. Es el brote. Es el brote. ¿Se entiende? ¿Sí? Mejor. ¿Y la hifa, solo la segmentada puede dar esporas o la hifa que no es segmentada también? ¿Cómo? En la anterior tenía la otra. Tenía la hifa segmentada y la que no tenía segmento. ¿Solo la segmentada puede dar esporas o las dos? Acá generan unas estructuras especializadas, ¿ya? Como esta de acá. A esta estructura se le denomina conidióforo y en su superficie está tan especializado que comienza a generar estructuras. Todas estas son las esporas o conidias, ¿ya? ¿Esto de dónde deriva? Justamente de estas. Mira acá. Esta estructura va a dar luz adentro, va a tener las conidias. Esta es una macroconidia y adentro va a tener las microconidias. En micología hay muchos términos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir conversando. Cuando hagamos la práctica de laboratorio vamos a reforzar todo eso ya en vivo, como para que se pueda integrar un poquito mejor. Ahorita les estoy leyendo la definición como para que tengamos el conocimiento general, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, existen algunos hongos que tienen pigmento dentro de sí y otros hongos que no tienen pigmento dentro de sí. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo ve en el microscopio, los que no tienen pigmento van a ser transparentes, básicamente, como este de acá. ¿Y a esto cómo se le va a denominar? Yalo-hifomicetos. O sea, yalo, claro, hifo de hifas y micetos de hongo. ¿Sí? Es un hongo con hifas claras. Fácil, ¿no? Acordarse el nombre es lo complicado, pero sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus hifas no tienen color. En cambio, estas son diferentes, ¿no? Estas son hifas pigmentadas, no le han puesto nada. De frente así lo pueden ver en el microscopio. Y a esto se le denomina dematiáceos. Les traigo estas definiciones para que cuando revisen el libro van a encontrar que a uno le llama espora, a otro le dice macroconía, otro microconía, un montón de cosas nuevas, ¿ya?
Entonces, para más o menos que tengamos el mismo lenguaje. Pero hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Estas son puras definiciones nada más. ¿Estamos bien, no? Ya. Ahora sí. Vamos a empezar. Entonces, características clave de los hongos. Para empezar, es un grupo inmenso, pero que felizmente no hay muchos hongos que afectan al humano. Ya, son pocos. Pero igual generan muchos problemas. Existen algunos hongos que son uni u otros que son multicelulares. ¿Ya? La gran mayoría son saprófitas, o sea que se alimentan de estructuras en degradación, básicamente. ¿Ya? Ocasionalmente son patógenos, sí, porque la gran mayoría de los hongos no es que necesiten del hombre para sobrevivir. La gran mayoría sobreviven en el medio ambiente con las estructuras de los demás. Y como es una célula eucariota, tienen que una membrana, pero también tienen una pared celular. ¿Ya? Entonces, los hongos van a ser de una alimentación heterótrofa. O sea, que se van a alimentar de alguna estructura ajena a él. ¿Ya? Algunos van a ser saprobiontes, otros van a ser simbiontes, otros van a ser comensales y algunos cuartos van a ser parasitarios. O sea que algunos van a trabajar a manera de zombies, comiéndose a otra estructura, otros simbiontes que van a trabajar en conjunto con otras estructuras, otros que van a vivir dentro de una estructura y otros que van a generar daño a una estructura. En nuestro caso, la gran mayoría que nosotros nos damos cuenta son aquellos que generan daño, los parásitos. ¿Ya? Ahora, los hongos tienen gran impacto mundial y a lo largo de la historia han ido aumentando cada vez más. ¿Y esto por qué? Acuérdense que lo que habíamos visto la semana pasada. Para que suceda una enfermedad tiene que haber varias características, ¿no? El primero es el ambiente y el otro es el hospedador. Entonces, el ambiente para nosotros ha cambiado y la susceptibilidad del hospedador también ha cambiado. Tenemos hoy en día más personas que son más susceptibles a enfermedades como los hongos. Antes no había tanto. Lamentablemente ahora tenemos más. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué? Por la alteración de la inmunidad, ¿no? Sobre todo por eso. Y acá tenemos los hongos que son más relevantes. ¿De quién tenemos? Por ejemplo, acá tenemos la aspergilosis. Aspergillus es un hongo que deben sabérselo sí o sí. ¿Ya? Es importantísimo el aspergillus. Miren la cantidad de casos que genera al año. Entonces, tenemos aspergillus, un interesante hongo. Después tenemos las cándidas. Y las cándidas también son el segundo hongo que deberían saber sí o sí. No hay vuelta atrás. Tienen que saber sobre cándidas. Después tenemos Pneumocystis pneumonia o Pneumocystis jirovecii, que es el hongo que usualmente se deposita sobre algunos hospedadores inmunosuprimidos como VIH. Criptococo, histoplasmosis, talaromyces, mucormicosis, coccidioidomicosis. Tenemos una gran cantidad de hongos, ¿sí? Que son importantes, son claves para aprenderse. Acá seguimos viendo. Lo siguiente es que la diferencia entre una célula vegetal y una célula fúngica es que la célula fúngica no produce fotosíntesis y que vive a expensas de un organismo aparte. Por eso dijimos que no produce su propio alimento, porque no genera fotosíntesis. Necesita de otra estructura para que recién ahí se alimente. Entonces, los hongos lo vamos a poder determinar según las estructuras. Una macroestructura o las microestructuras. La macroestructura, esto lo han visto todos los días, ¿no? Como estos hongos de acá, como las setas. Pero también han visto otros hongos, como ese, ¿no? Acá que vemos un micelo, ¿no? O sea, tiene varios filamentos que están en la superficie aérea. Pero acá también tenemos otra cuando lo mandamos a cultivar. Eso es lo macro, lo que van a ver con los ojos a la vista. Salud. Y las microestructuras vendrían a ser aquellas que nosotros vamos a visualizar a través del microscopio. Acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Ah? Claro, son las hifas, ¿no? Hifas. En este caso, no tienen segmentos, ¿no? Claro, son aceptadas. Y esto de acá es muy igualita a la estructura que vimos hace rato, ¿no? El conidóforo que tiene acá va de bolita, ¿no? La conida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hay muchas definiciones.
la parte microscópica, nosotros vamos a hacer una clasificación de los hongos, que vendría a ser unos hongos que son unicelulares, denominados levaduras, y otros hongos que van a ser multicelulares, denominados mohos o filamentosos. ¿Ya? Sin embargo, así va a ser la clasificación que nosotros vamos a manejar. Esta, acuérdense, apréndenselo, por favor, es importantísimo. ¿Ya? Dentro de los hongos levaduriformes, aquí tenemos a algunos que no forman pseudohifas, el criptococo, y otros que forman pseudohifas, la caña. ¿Sí? Tenemos hongos que son mohos o son filamentosos. Y acá, ¿quién tenemos? Aquellos que son aceptados o que tienen pocos septos. En cambio, el otro grupo son los que son septados o que tienen muchos septos. Los que son aceptados, aquí tenemos rizopos, mucor, zigomycetes. Y los que son septados, aquí tenemos acá el clave, el aspergillus. ¿Sí? El más importante. Después tenemos penicillium, tenemos tricopitum, entre otros. Pero tenemos un grupo que está en el medio de los dos. ¿Sí? Este es el indeciso. Ya este es el que no sabe qué hacer. Porque en un momento es levaduriforme y en otro momento es filamentoso. Es el que cambia. El que cambia de forma de manera oportunista, ¿no? Cuando está en una temperatura de 35, 37 grados, se vuelve levaduriforme. Y cuando está en una temperatura ambiental de 20 grados, se vuelve filamentoso. ¿Está bien? Y acá tenemos unos hongos de gran cantidad que son muy importantes para nosotros. O sea, como país es muy importante. Aquí tenemos histoplasma, tenemos el Porotix, tenemos paracocidio de micosis, importantísimo, doctores. Estos de acá tienen que cerrarlos. En realidad todos. Muy bien, hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Entonces, los hongos que son levaduriformes, otra vez, son hongos de una sola célula, unicelulares. Cuando uno lo ve en el microscopio, vas a encontrar una sola, no está pegada a otras, cerca van a haber otras, pero es una célula básicamente. Los hongos que son filamentosos son esas hifas que hemos visto que van a resaltar. Y los que son dimórficos, cuando están en temperatura del cuerpo humano, son levaduriformes, y cuando están en temperatura ambiental, son filamentosos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Podría repetir el dimórfico? El dimórfico cambia de forma de acuerdo a la temperatura o de acuerdo a otros factores. El ejemplo más importante es el de la temperatura. El de temperatura, para nosotros, ¿qué temperatura son? 35 grados, 37 grados, por así decirlo. Y cuando está dentro de nosotros el hongo, gracias a esa temperatura, se vuelve levaduriforme. Cuando sale y está en el ambiente, o sea, a 20 grados, por ejemplo, agarra y se transforma en filamentoso. Así es. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Ok. Empezamos hablando entonces. ¿Todavía nos queda tiempo? Sí. Empezamos hablando con las levaduras. ¿Ya? Y como habíamos visto, las levaduras necesitan crear otros hijos, ¿no? Su fin también es reproductivo, quieren sobrevivir. A este proceso de reproducción se denomina gemación. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado hace rato, nuevamente. Entonces tenemos una estructura madre que vendría a ser esta levadura acá, con su núcleo y todo lo demás, ¿no? Acá está, célula madre, que decide reproducirse. Entonces va a comenzar a gemar. Para gemar, ¿qué produce? Un brote. ¿Cuál era el otro nombre? Una blastoconía, ¿no? Entonces acá está el brote, que poco a poco su material lo va a repartir para su célula hija. Entonces cuando ya tiene material genómico dentro de sí y ya está agarrando un poquito más de tamaño, recién ahí se rompe y deja como secuela una cicatriz. ¿Sí? Eso es importante. Entonces el proceso de reproducción de las levaduras principalmente es mediada por gemación, por producción de blastoconías. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ya, perfecto. Acá está bien.
Acá está la levadura, qué bonita la levadura, ¿no? La levadura madre, grande, y que está dando a luz a una levadura hija. Acá todavía tiene una porción que está unida, ¿no? Que habíamos dicho, cuando ya el material genómico está dentro de ella, se separa, ¿no? Y deja como consecuencia ¿qué? Una cicatriz. Estos son los vestigios de que ha dado a luz a más levaduras. No deja una cicatriz, una marca. ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, hay otro proceso para generar hijos. El principal es gemación. ¿Ya? Ese es el principal, ese es el que tienen que saber sí o sí. Pero el otro proceso para generar hijos, en el caso de las levaduras, es por medio de ¿qué? De fisión. O sea que básicamente de una levadura comienza a dividirse completamente, genera un tabique y al final se reparte entre dos, ¿no? Como un proceso de mitosis más o menos, ¿no? El otro que ha hecho, ha generado un brotecito de una puntita, ahí ha generado. En cambio esto es básicamente una división grande. Esto es asexual. Acá está, ¿no? Este de acá vendría a ser la levadura madre que está generando su brote o denominada blastoconía para que al final se separe. Y en cambio esta levadura de acá está generando un tabique. Entonces genera un tabique para que después se separe y haya dos células hijas. ¿Está bien? Eso es fisión. Esto es gemación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo esto produce ¿en qué? En las levaduras. Y es el proceso reproductivo de las levaduras. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos aquí a la levadura que entra en un proceso de gemación, va a producir entonces el brote o la blastoconía. Después tenemos otra levadura que lo que hace es generar un tabique para generar una nueva célula. Sin embargo, hay una tercera forma de reproducción, que es la formación de tubo germinativo. Que esto principalmente es característico de la Candida albicans. ¿Ya? Entonces, esta levadura comienza a generar como si fuese un bracito, para que a partir de eso se vaya ensanchando y generar nuevas levaduras hijos. ¿Está bien? Es el tubo germinativo. Entonces, si ustedes ven una levadura que ha producido tubo germinativo, ¿qué es? Candida albicans principalmente. ¿Sí? A ojo cerrado, la mayoría de las veces eso debe ser Candida albicans. ¿Estamos bien? Ya, acá entramos a los nuevos y filamentos, pero ya estamos, ¿no? Porque tengo que ir al otro salón. Quedan 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. ¿Sabes dónde queda el otro salón? ¿Con qué le toca? ¿La cosa abierta? No, ¿con qué grupo le toca? ¿2 o 3? 2. Ah, Ah, sí. eso que la- Perfecto. Ya, pues ahí terminar de hacer el tiempo. Ya, mejor vamos a quedar ahí, porque vamos a quedar en el aire como la mitad de la explicación. ¿Dudas? Después, la siguiente clase vamos a terminar de avanzar lo que nos está faltando. Necesito sus dudas. Dudas, sé que hay muchas dudas, pero díganlas. ¿Ah? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? ¿Cómo? ¿Qué eran? Eran las que salían de... Ya, o sea, las conillas que vendrían a ser esta estructura de acá son las denominadas esporas, ¿ya? Que son como las semillas para que generen un nuevo hongo. Nada más, es la denominación a esa estructura. Pero esta estructura de acá, como habíamos dicho, son ¿qué? Asexuadas. Entonces, si esta estructura ha sido derivada de una manera asexual, se le denomina conillas. Igual acá, esto de acá son estructuras que son asexuadas, o sea que también son conillas. ¿Ah? Sí, los chiquititos.
O sea, en este caso no se le denomina brote porque no vino de una levadura, ¿ya? Pero ese es el mensaje, ¿no? Que debería ser la estructura que va a dar a luz o va a dar el pie que se forme un nuevo. ¿Sí se entendió? Ya, perfecto. ¿No hay duda, doctores? Ya, bueno. Eso de la cándida albicans, dice que tiene un tubo germinativo, entonces a partir de una sola célula se produciría toda una especie de hija O sea, extiende, ¿no? Que habíamos dicho que es el tubo germinativo de frente iba de qué? De la levadura, se va extendiendo. Cuando se extiende se comienza a segmentar para dar a nuevas levaduras. como un tallito de, o bueno, como los árboles. Como un tallito que se va segmentando y genera otra levadura. Y en cada, por así decirlo, en cada tallito se forma nuevamente, se hace estructura redonda. Ah, claro, porque eso es el original. Tiene que regresar a formarse una levadura. Ya, entre todas tienen que estar siempre conectadas, entre todo lo que se vaya produciendo entre la madre y sus hijas. No. O sea, en el caso de la cándida albicans, ya tenemos la levadura que genera un tubo germinativo. Esto se va ensanchando, pero también se va a generar cuellitos. ¿Para qué? Para que en cada porción genere una levadura, otra levadura, otra levadura, otra levadura, que se van a soltar. Sí, no van a estar juntos solo, ya se van a soltar. ¿Cuál? ¿Eso? No, esto es un hongo filamentoso, no es una levadura. No nos confundamos, una cosa es levaduras y otra cosa son filamentos. El micelo son hifas, o sea, es un hongo filamentoso. No levaduras, no estoy hablando de levaduras. En esta lámina estoy hablando solamente de levaduras. Ya. Sí. Claro, por la morfología, porque las hifas que son como ramas y las levaduras es una célula única. En cambio, las hifas son multicelulares. En cada segmento, cada uno de estos es una célula. Esta es una célula, esta es una célula, otra célula. O sea, al final, una hifa es una combinación de varias células. En cambio, una levadura, ¿dónde está? Es una sola célula. Acá hay otra. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Se comprende? Ya, dime otra vez. No. La artroponía depende de quién, de hifas. ¿Ya? En cambio, ¿dónde estamos? El tubo germinativo, acá. El tubo germinativo te va dando brotes. Esto de la artroconía, mira, te das cuenta de dónde vino, de una hifa, ¿no? Una hifa grande, esta hifa se ha segmentado. Entonces ahí ha dado a luz a varios ladrillos, que eso se denominan artroconías. Ajá. Ya, estamos bien. ¿Ya estamos bien? ¿Se entiende o no? El ciclo de la cándida, por así decirlo, o sea, simplemente rompe el tubo germinativo, se rompe y sale para Ya, pues es que sí, de que estamos, hay un tema tratando de unir como si fuese algo normal. O sea, la célula cuando da a luz un hijo, el hijo hace lo que quiere básicamente, ¿no? Se separa nada más, no hay que permanezcan siempre vivos. En este momento hemos tomado una foto
Y hemos visto que en este momento está dando a luz un hijo, que sería la blastoconina. Pero no va a vivir así toda la vida, porque el hijo tiene que separarse, ¿no? Así como ustedes se han ido de casa. Entonces esta totalidad también estaría dispersando a su Claro, cada uno de estos se separa y cada uno va a dar a luz a un hongo nuevo. Y en el caso de la cantidad, sale más bien mediante unida a la madre, mediante el tubito germinativo y ahí se rompe todo y o sea, se separa igual que este. Ya, claro. Pero o sea, en levaduras el principal mecanismo para producir hijos no es ese. El principal mecanismo es que la gemación, el brote, la formación de un brote. Ese es el principal mecanismo. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. Porque el otro es un detalle, para que sepan. No, que esto, por eso, ya, no, entonces, no nos confundamos, ¿ya? Habíamos dicho que algunos son levaduras y otros son filamentosos. Entonces, no hay que mezclar los conceptos. Lo primero que les dije es, las levaduras, su forma de fisión o su forma de producir hijos es por gemación. El otro sería por fisión. Y después hay uno extra, pero al final lo principal es gemación. Todavía no he mencionado el tema de que generen conillas o arqueconillas. Entonces, ¿qué significa? Que esto pertenece a quién? A los filamentosos. Entonces, cada uno de estos, cuando se rompa, va a dar a luz a qué? A un filamento. ¿Sí? No va a dar a luz a una levadura, sino a un filamento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo sé, pero una vez que cuadre la idea de que uno es filamento y el otro es levadura, ya todo va a estar claro, ¿ya? Lo veo preocupados. Muchas cosas por memorizar, ¿no? Ya, así es de dolor la primera unidad, pero después es más fácil. Ya después es más sencillo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos ahí, ¿ya? Ya, la siguiente semana completamos. El paciente de la siguiente semana va a ser sobre parásitos, ¿ok? ¿Ya? ¿Han escuchado, no?